nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hermanos, para participar dignamente en la celebración de la Eucaristía, comencemos poniéndonos en presencia de Dios, pidiéndole perdón con humildad por nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Kyrie eleison. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Christe eleison. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Kyrie eleison. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, Maestro y Guardián de tu Iglesia, infunde en tus siervos el espíritu de inteligencia, de verdad y de paz, para que conozcan de veras tu voluntad divina y una vez conocida la cumplan con total fidelidad. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, qué maravilla que hayáis abandonado tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo y os hayáis pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, lo que pasa es que algunos os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pues bien, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado, sea anatema. Lo he dicho y lo repito, si alguien os anuncia un evangelio diferente del que recibisteis, sea anatema. Cuando digo esto, busco la aprobación de los hombres o la de Dios, o trato de agradar a los hombres. Si quisiera todavía agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano, pues yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Alabamos. El Señor recuerda siempre su alianza, todos. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Aleluya, aleluya, aleluya. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?
Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y, al verlo, se compadeció. Y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Crecer en la vida de fe supone una actitud constante de aprendizaje y de conversión del corazón. Una actitud constante en la que el hombre sea capaz de vencer todos los días la tentación de la comodidad y la tentación de la autocomplacencia. Y esto sobre todo en 2 ámbitos, que son el ámbito de la fe y el ámbito de la caridad. La tentación contra la fe consiste en creer que ya se sabe suficiente, que uno ya ha aprendido lo necesario. Y por lo tanto, empiezo a buscar solamente o a escuchar solamente a quien me cae bien, a quien me dice lo que yo quiero oír, a quien me explica lo que me gusta que me expliquen. Es lo que hemos escuchado en la primera lectura que Pablo critica de los Gálatas. Vamos a escuchar en estos días la carta a los Gálatas, a los que esta es su primera advertencia. Es verdad que el Evangelio, como dice Pablo, viene de Dios. Nos ha sido revelado por Dios, pero nos es comunicado por medio de hombres. Somos nosotros los que los unos a los otros nos vamos comunicando el Evangelio. Por eso, aquel que cae en la tentación de considerar que ya tiene el conocimiento necesario para vivir la fe, puede hacerlo reduciendo el Evangelio a seguir a determinadas personas, según me hagan más o menos gracia, me parezcan más o menos entregadas, más o menos modernas, más o menos espectaculares. Pensemos que en la Iglesia somos muchos. Siempre vamos a encontrar a alguien que nos diga aquello que queremos escuchar. Por eso es necesario aprender a dar el paso a no acomodarnos en esa forma de vivir la fe. Nunca hemos aprendido y nunca hemos asumido la fe del todo. Necesitamos seguir creciendo de la forma de la que el Señor quiera ponerse a nuestro lado y enseñarnos. La tentación contra la caridad la hemos escuchado también en el pasaje del Evangelio de hoy. Consiste en creer que yo ya hago lo suficiente, que yo ya sé lo que tengo que hacer y por lo tanto la caridad se adapta a mí. No soy yo el que respondo a la caridad según el prójimo que he encontrado, sino que la caridad se va adaptando a mí. Yo le voy dando la forma que me conviene, con el riesgo, con la tentación de tratar bien al que está cerca y mal al que está lejos, o al contrario, de tratar estupendamente al que está lejos, pero no parar de atacar o de criticar o de meterme con el que tengo cerca. La caridad consiste en tratar al prójimo como Cristo le trata.
El buen samaritano es Cristo. Él es el que se pone a nuestro lado y no da un rodeo, sino que nos acompaña y nos cura en aquello que necesitamos. La caridad consiste en que hagamos lo mismo con el que está a nuestro lado y con aquel que nos encontramos por el camino. Vamos a pedir al Señor que nos conceda en este día vencer las comodidades en el ámbito de la fe y en el ámbito de la caridad. Vamos a pedir al Señor que sea Él el que nos exija y el que nos guíe, para que no dejemos de crecer ningún día en el camino de la fe y en el camino del amor, en los que Él nos ha insertado por el bautismo. Presentemos nuestras peticiones a Dios nuestro Padre. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el poder de la cruz salvadora y la fuerza de la resurrección de Jesucristo la purifique de todas sus faltas y le conceda el don de la unidad y la alegría de la fe, os roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los hombres y mujeres que se han consagrado a Dios en la vida monástica, para que el Señor los bendiga y los llene con su gracia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes y los políticos de todos los países, para que Dios mueva sus corazones y les inspire sentimientos de fraternidad, y todo lo que se gasta en armas e instrumentos de destrucción pueda emplearse en combatir el hambre y la pobreza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro país, para que mejore la situación económica y tengamos prosperidad en la agricultura, la industria y los demás trabajos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los presentes, para que Dios nos conceda su perdón y haga de nosotros fieles seguidores de Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, la oración que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Mira compasivo, oh Dios, la ofrenda de tus siervos, y concédeles la gracia de tu luz para que comprendan lo que es recto en verdad ante tus ojos y lo pongan en práctica fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo, muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la fe cada vez que comemos de este pan. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Te rogamos, Señor misericordioso, que el alimento santo que hemos recibido confirme en la verdad a tus siervos y les impulse a buscar la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.